Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 21. Y dice así pues la palabra del Señor. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas a la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. Preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y llegaron a la ciudad, y lo hallaron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua, y al atardecer fue con los 12. Y mientras estaban sentados a la mesa y comían, dijo Jesús: de cierto os digo, y uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el pan en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera aquel hombre si nunca hubiera nacido. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Sabemos que una de las cuestiones más importantes en la teología es, la relación que hay entre la soberanía de Dios, por un lado, y podemos decir, la libertad o la responsabilidad del hombre, ¿no? Como se quiera pues expresar. Y bien, pues es una de las cuestiones recurrentes, ¿no? A la que siempre pues estamos pues los hombres pues hablando de ella, ¿no? Y bien, pues especialmente porque también hay un rechazo, hay una medida importante de rechazo, podríamos decir también lucha contra la idea de que Dios es el soberano, contra la soberanía de Dios. Se puede decir que el hombre cree que en los últimos siglos, ¿no? Desde el 1700 finales hasta aquí, ¿no? Pues como que el hombre se ha ganado su libertad, ¿no? Se ha emancipado de un Dios que lo tutela, que es el soberano, que dirige su vida. Y esto pues en nombre de su libertad, ¿no? La libertad primeramente es, en esta mentalidad, ¿no? Es para con Dios, ¿no? De un Dios que ha decidido, que gobierna sobre su vida. Y de ahí pues se deriva todo lo demás, ¿no? De este, rechazo de la soberanía de Dios se deriva pues esta también autonomía del hombre con respecto a su revelación, a su palabra, a sus mandamientos. Y no es extrañar, ¿no? Porque si el hombre ya se ve o se piensa, se cree que es libre con respecto al decreto de Dios, el decreto de Dios, por lo tanto, que es una ley interior en sí mismo, que Dios ha decidido, pues entonces, cuanto más, entonces él se va a la corta o a la larga a sentirse libre o actuar libremente con respecto a las leyes que él ha declarado, ¿no? Para los hombres. Si no fue eso, pues inmediatamente después, ¿no? Al final
el siglo XVIII o XIX, esa es su consecuencia final obligada y por lo tanto todo lo que estamos viviendo hoy, pues ayer y antes de ayer, ¿no? Pues no es casualidad, es digamos la consecuencia ineludible de todo esto. Por supuesto que estas ideas pues han de ser examinadas y corregidas también a la luz de la palabra de Dios, que nos enseña que Dios existe, por supuesto, y que si Dios existe es soberano. Y bien, pues uno de estos lugares que nos lo enseña es, vemos toda la narrativa de la pasión y de la muerte de Jesús, que ahora estamos ya pues abriéndonos, estamos ya adentrándonos en ella. Una y otra vez pues vamos a estar viendo pues que todo lo que ocurrió no ocurrió porque sí, sino que todo lo que ocurrió pues era según el plan, el propósito de Dios, porque había sido anunciado, había sido predicho, había sido pues profetizado, sí. Entonces, bueno, en un pasaje como este vemos, sí, por supuesto, la soberanía de Dios disponiéndolo todo, pero también vemos el papel que juegan los hombres, la responsabilidad también de los actores humanos, de nuestra responsabilidad en medio de esta soberanía de Dios, ¿no? Y bien, pues es lo que vamos a intentar estar pues considerando con la ayuda del Señor esta mañana, y primeramente entonces viendo estas instrucciones que Jesús da a sus discípulos para preparar la Pascua acerca de un aposento alto, que son pues los versículos del 12 al 16, ¿no? Y comienza diciendo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dijeron, etcétera. Bueno, pues vemos ya para empezar, pues está aquí pues dando un detalle, digamos, cronológico, el primer día de los panes sin levadura. Ya habíamos dicho pues la semana anterior, ¿no?, que habían estas dos fiestas que se puede decir se cabalgan una con la otra, la Pascua y los panes sin levadura. Y la Pascua era pues el día 14 de Nisan, y los panes sin levadura comenzaban el 15 de Nisan, al día siguiente, y duraban 7 días. Y bien, pues entonces, si nos damos cuenta, entonces, aquí habría una pequeña, ¿cómo lo podríamos decir? Una pequeña detalle cronológico que siempre pues plantea a aquellos que son muy quisquillosos, ¿no? Quebraderos de cabeza, porque dice el primer día de los panes sin levadura, cuando eso sería, por lo tanto, al día siguiente de la Pascua, ¿no? Al día siguiente de la Pascua. Para entendernos, sería, pues, comenzaría a partir del Viernes Santo, ¿no? Bueno, pues entonces, ya digo, esto es para los muy quisquillosos. La Escritura habla, no solamente aquí, sino en muchos otros lugares, pero aquí también vemos de un sentido muy amplio, muy general, ¿no? Y entonces, pues, está viendo las dos fiestas conjuntamente, porque también, entre otras cosas, la Pascua se comía con panes sin levadura, panes ácimos, ¿no? Así pues, en un sentido amplio lo incluye. Bien, pues entonces vemos que los discípulos tomaron la iniciativa, por así decirlo. Le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Lo está pues todo dirigiendo a Jesús. ¿Dónde quieres que vayamos para que comas la Pascua? Yo no sé si aquí hay que ver cierto reproche, ¿no? Mira, que no has hecho nada todavía. Estamos ya en el último día, en el último momento, ¿no? Y tenemos que ir a comer la Pascua. Y la Pascua tenía que comerse en Jerusalén. Y Jerusalén pues estaba atestada también de peregrinos. Ya decíamos que, según estimaciones, se pasaba la población de 30.000 normal a 180.000 peregrinos de todas partes del Imperio Romano, de
alrededor del Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues bueno, que un poco los nervios, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, ¿no? ¿Cómo es que no lo has hecho, ¿no? Y bien, pues entonces vemos que tuvieron, entonces, en todo caso, esta iniciativa y pues Jesús le da la respuesta. Envió a 2 de sus discípulos por el paralelo en Lucas, sabemos que fueron Pedro y Juan, y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre, decid al señor de la casa, y el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces le da unas instrucciones bien precisas de lo que han de hacer. Ellos han de ir a la ciudad y a partir de ahí pues solamente tienen que pues seguir a ese hombre y, llegado el caso, pues decir cuando llegue a la casa, ¿no? Pues dónde está el aposento donde he de comer con mis discípulos la Pascua. Y entonces, bueno, estas instrucciones llaman la atención, ¿no? El hecho de que, bueno, le salga o aparezca por ahí, ¿no?, un hombre que carga el agua. Bueno, pues esto normalmente era una tarea de mujeres. Era una tarea de mujeres, lo vemos por ejemplo en el caso de Raquel, ¿no?, en el Antiguo Testamento, cuando va... No, primero Rebeca, ¿no? Rebeca y también Raquel, cómo ellas iban a cargar agua. Entonces era un hombre, pues seguramente sería él un siervo que hacía estas tareas. Y bueno, pues algunos piensan aquí, al leer esto, algunos comentaristas, ¿no?, incluso, como que aquí pues Jesús estuviera aquí dándonos una especie de instrucciones en clave, que él ya había acordado con ese hombre, ¿no?, que le iban a dar, pues que iba a acogerlo en su casa, y que esa sería pues un poco la manera de encontrarse, ¿no?, como en las películas, ¿no?, que se quedan con el espía y el espía tenía que llevar en la solapa, por ejemplo, una rosa, ¿no? Pues ahora pues sería un cántaro de agua, ¿no? Un hombre en cántaro de agua, una cosa bastante inusual. Bueno, pues la verdad es que yo creo que esto es una manera pues bastante de película de verlo, ¿no?, de película, porque no es la manera normal, no es la lectura normal de este pasaje, no es lo que te viene a la cabeza, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la lectura que vemos aquí es prácticamente muy parecida a lo que leemos también, ¿no?, en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 6, cuando Jesús también da las instrucciones para que él le traigan un asno, un pollino. Y es también muy parecido. Entonces, en el capítulo 11, versículo 2, dice: id a la aldea que está delante de vosotros, y después de entrar en ella, enseguida hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha montado, y desatadlo. Entonces es lo mismo. Él está, por lo tanto, hablando con el conocimiento por adelantado, su conocimiento divino de todas las cosas. Y también vemos que él pide ese aposento con la misma autoridad que pidió el pollino. Al pollino o al asno pues le dice: si alguien os dijere ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor tiene necesidad de él, no más. Entonces él haría que esos hombres entendieran y vieran que es el Señor que lo requiere, y lo dejarán ir. Y aquí pues igual también, porque cuando al llegar a la casa pues dirá: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y no hay pues muchas más explicaciones. Es dado entonces esa palabra con la autoridad del Señor, y los que la oyen la reconocen, ¿no? Y entonces obedecen, dejan salir al pollino y le dejan también y lo reciben en el aposento. Bien, pues entonces además hay aquí un detalle que nos, en todos estos versículos, que es seguir un poco la pista, el rastro de una palabra que se repite una y otra vez. En el versículo 12 pues dice:
¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos? A hacer los preparativos. O preparar, ¿no? Versículo 12. En el versículo 15 dice que Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Preparado, vemos. ¿Dónde quieres que vayamos nosotros a preparar? Pues id, y está el aposento ya preparado. Y entonces, en el versículo 16, fueron sus discípulos y llegaron a la ciudad y lo hallaron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y estaba ya preparado. No lo tenían que haber hecho. Aunque sí, pues sí. Hicieron entonces ellos los últimos retoques. Ellos a lo mejor pues pusieron las cosas en su sitio, acabaron de adecuarlo, ¿no? Para recibir a todo el grupo de los discípulos. Pero ya estaba preparado. Y bien, pues entonces vemos, ¿no? Que aquí hay este uso intencional de esta palabra. Versículo 12, versículo 15, versículo 16. Entonces esto nos viene a decir que sí, que ellos querían prepararlo. Y ellos fueron a prepararlo. Pero que Dios ya lo había preparado todo. Dios había preparado el encuentro con ese hombre que llevaba los cántaros de agua, cosa tan inusual. Ya había preparado el aposento que estaba libre para ellos. Él lo había preparado todo. Entonces ellos no tuvieron que preparar de la nada. Ellos no lo tuvieron que hacer todo ellos. Dios lo había preparado y ellos solamente tuvieron que llegar ahí, por así decirlo, a tomar posesión. Y esto nos enseña pues muy bien acerca de la providencia de Dios. De la providencia de Dios que prepara todas las cosas. Para todas las criaturas. Y de una manera pues muy especial también para sus hijos y para su iglesia. Y esto pues nos recuerda, ¿no? Cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando andamos en la voluntad de Dios, entonces vemos aquí, nosotros no somos aquí los que estamos así realizando todas las cosas de nuestra vida y nos estamos, somos hombres que nos hacemos nuestro propio destino, sino que a medida que vamos pues avanzando, vamos descubriendo ese destino que el Señor pues nos ha dado. Estamos descubriendo, sí, un camino que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. Y nosotros, paso tras paso, tomando también nuestras decisiones, con nuestra prudencia, con nuestra sabiduría, o con el grado que tengamos de luz, etcétera, etcétera, pues vamos descubriendo ese camino que Dios ha trazado para nosotros. Y eso es lo que nos dice la palabra. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 20, versículo 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá su camino? Los pasos que damos son los que Él nos ha preparado para que los demos. ¿Cómo pues entenderá su camino? Al mismo tiempo esto se tiene que ver con el proverbio en capítulo 14, versículo 8. La sabiduría del prudente es entender su camino. Entonces, como Dios tiene las cosas dispuestas para nosotros, nuestra sabiduría es entender el camino que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, esto es una visión de las cosas bastante distinta a la del romanticismo, en la que uno pues se hace su propio destino, ¿no? Es la visión esta del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y que lo consigue todo por su propia fuerza o su propia voluntad, ¿sí? Que tu voluntad y que tu fuerza tengan que emplearse de alguna manera, pues eso nadie lo niega, pero tú no consigues tu propio destino. Si tú consigues algo, es lo que Dios ha preparado para ti. Si tú alcanzas algo, es lo que Dios te ha puesto y te ha marcado. ¿Verdad? Y alguien podría decir, pero es que entonces esto no me hace a mí suficientemente justicia. Yo soy aquí, por lo tanto, una marioneta, o esto elimina
a mi libertad. No, estas son las excusas tan corrientes. Bueno, pues entonces a esto, ¿te parece poco que Dios haya pensado en ti y que haya preparado cosas para ti? Que haya pues estado preparando las cosas y que te las esté abriendo a cada momento, a su debido momento. ¿Te parece esto poca cosa que el Dios todopoderoso, infinito y eterno te haya tenido en mente para prepararte estas cosas? Ciertamente, si somos creyentes, si lo hemos conocido, pues esto lo único que nos puede dar es mucho gozo y también consuelo, ¿no? Pensar que somos objeto del favor del Señor, no por casualidad, sino por su gracia. Y su gracia porque Él, pues, pensó en nosotros y nos amó, y esto antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito nuestro. Bien, pues esto es en cuanto a estas indicaciones o estos indicativos preparativos de la Pascua. Unas palabras ahora en segundo lugar breves acerca del aposento alto. El aposento alto que ya aparece en el versículo aparece entonces aquí el versículo 14. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Y os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Preparad para nosotros allí. Entonces el aposento y el gran aposento alto nos dice, este aposento alto, vemos aquí ya nos está hablando que no es entonces una habitación o unas habitaciones, una sala, digamos, a pie de calle. Era un aposento alto. Entonces, bueno, en la Biblia vemos, por ejemplo, en la historia de Elías, ¿no? O Eliseo, que, bueno, en algunas casas pues se hacía en el tejado de la casa, que eran planos, como si fuera una terraza. En algunos pues hacían unas especie de habitación, ¿no? Y esto pues tenía también un nombre que también aparece por tanto allí en esos pasajes, ¿no? Pero no parece ser el sentido del aposento alto. El aposento alto pues sería una segunda planta, que sería, podemos decir, más bien diáfana, sin ningún tipo de compartimentos, para que bueno, pues, la gente pudiera estar ahí pues, tranquilamente o también para reunirse. Y sería pues el sentido, este gran aposento, esta gran sala de segunda planta. Y bien, pues en este aposento era donde tenía que reunirse todo el grupo de los discípulos. Es el lugar donde veremos a continuación el Señor va a instituir la cena del Señor, que va a ser entonces esta señal y este sacramento para los cristianos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el que los cristianos pueden tener entonces este momento especial de comunión con Cristo presente, después de su resurrección y ascensión a los cielos, Él presente también en la cena del Señor y tener comunión con Él, ¿no? Tal como pues dice las palabras de la institución: comed y bebed, ¿no? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Bien, pues este tiempo de comunión con Cristo. Pero es también un lugar, vemos, en el que, como vemos en el Evangelio de Juan,
del capítulo 14 al 16, pues Jesús va a dar su discurso de despedida, va a estar dando sus últimas instrucciones a sus discípulos. Fundamentalmente es la de permanecer en Él y de guardar a sus palabras, de permanecer en Él para dar mucho fruto y en sus palabras. Y es también en ese lugar donde Jesús alzó esa gran oración, la oración sacerdotal de Juan 17, oración por sus discípulos, que sean guardados en el mundo, que sean santificados por la verdad de Dios, que la palabra de Dios es la verdad, por tanto santificados por la verdad de Dios, que sean uno como el Padre y el Hijo son uno, y que guarden por lo tanto esa misma unidad, y que en los discípulos estén morando pues tanto el Padre como el Hijo. Entonces vemos el aposento alto, pues la palabra aposento alto transmite todo esto. Transmite todo esto, transmite el lugar de comunión por excelencia entre Cristo y sus discípulos. El lugar en el que Cristo, por así decirlo, abre su corazón a sus discípulos. Digamos, se tiene ese compañerismo íntimo con ellos y les da instrucciones, pero además los presenta al Padre y ruega al Padre por ellos. Es el lugar, por lo tanto, de comunión, de compañerismo con el Señor Jesús. Y esa es, por lo tanto, la cuestión. Saber si hemos estado, si estamos en el aposento alto con Cristo, si hemos estado verdaderamente en comunión con Él, si el que abre su corazón a nosotros, pues nosotros también abrir nuestro corazón a Él para recibirlo a Él y sus palabras. En definitiva, tener verdaderamente comunión con Cristo, comunión con Él por sus palabras. Esto es una muy importante pregunta que nos tenemos que hacer. Y en tercer lugar, pues, vemos la advertencia de Jesús acerca del que lo entrega. Los versículos del 18 al 21. Al atardecer fue con los 12 y entonces mientras estaban sentados a la mesa, porque comían pues así reclinados, ¿no? Dijo Jesús, de cierto os digo, literalmente amén, os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Jesús entonces está dando la advertencia de lo que ocurrirá. Él ya lo sabe de antemano, no le está, pues eso lo va a tomar ni a sorprender, ¿no? No va a ser ninguna casualidad. Y esto es entonces, bueno, no solamente mostrar a los discípulos que Él sabe las cosas del futuro, es también una advertencia. Él sabe todas las cosas, Jesús. Y Él sabe, por lo tanto, lo que le va a acontecer. Y es ya inminente. Y vemos pues entonces que es una advertencia pues muy clara. Uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Uno de vosotros que come conmigo. Uno de los que estáis aquí conmigo me va a traicionar, me va a entregar a los que buscan mi vida. Y entonces vemos, está tan claro que la gente entonces pues reacciona. No es aquello como que escucha el piar de los pajaritos y que no le presta mucha atención. Tuvo que ser eso realmente pues un fuerte golpe para los discípulos el escuchar esto. Uno de entre nosotros va a entregar al maestro.
Entonces la respuesta primero, supongo de sorpresa, por supuesto, pero también dice de tristeza. Comenzaron a entristecerse. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pero no solo esto, también dice a decirle uno por uno, uno después de uno seré yo, Señor, y el otro seré yo, y así pues hasta llegar al final. Y él entonces, Jesús, versículo 20, dice, es uno de los 12, uno de los que han estado conmigo, que yo los llamé y que ha estado conmigo desde mi inicio de ministerio hasta ahora, que ha visto todos mis milagros y que ha también escuchado y oído toda mi enseñanza. Y no solo eso, dice, el que moja conmigo el pan en el plato. Y una vez más, no debemos de ver en esto como si fuera esto una especie de señal en clave, ¿no? Como lo que decíamos del hombre del cántaro, al llegar a la ciudad, como si fuera una señal en clave de un código de algo ya visto de antemano, y aquel que lo va a mojar, ellos lo van a saber. No, es algo que esta expresión, el que moja conmigo el pan en el plato, realmente lo que muestra es una expresión de simpatía, es una expresión de compañerismo muy grande. Y por último, pues dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera aquel hombre si nunca hubiera nacido. El Hijo del Hombre va, el Hijo del Hombre se va, el Hijo del Hombre ha de partir, el Hijo del Hombre ha de, por lo tanto, pasar por la muerte. Y esto pues no es una casualidad. Dice que como está escrito de él. ¿Cuántos pasajes se dice de Cristo en la ley, en los salmos y en los profetas? Tan solo por decir el más conocido, Isaías 53, que él tenía que poner su vida por expiación de los pecados del pueblo. Que él estaba escrito que él tenía que morir. Todos los que nacen en la vida han de morir, pero Cristo nació sin tener que morir por su propia naturaleza ni por su pecado, y él nació para morir por su pueblo. Eso estaba escrito, eso estaba profetizado, y eso estaba profetizado porque además Dios lo había decidido desde antes de la fundación del mundo, en el consejo de redención entre el Padre y el Hijo, y también con el Espíritu Santo. No lo toques, que va a pasar. Pues esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que está sí escrito, está por lo tanto profetizado, y es por lo tanto la voluntad eterna de Dios, el consejo de redención. Pero vemos el instrumento que lo va a llevar a cabo es aquel que moja el pan con el Señor, que está recibiendo, por lo tanto, esta expresión de compañerismo y de simpatía del Señor. Y entonces, para cumplir la voluntad de Dios para salvación, entonces ha de intervenir aquí un hombre que es el que lo ha de entregar. Y ese hombre que lo ha de entregar, por lo tanto, es también necesario según la voluntad de Dios. Dios podría pues haber decidido las cosas de otra manera, que Jesús pues fuera prendido de otra manera, pero Él pues en su sabiduría y en su soberanía dispuso que hubiera ese instrumento maligno, que fuera Él que lo entregara. Y entonces vemos que aquí este hombre, en este caso Judas, no podría nunca venir y justificar y decirse, ah, mira, es que, ¿sabes qué? Yo así he sido así predestinado, yo he sido así
dispuesto por ti para ser el que entregue a Jesús. Por lo tanto, yo no tengo ninguna culpa. Yo no tengo nada que... total, he hecho la voluntad de Dios para salvar a los demás. ¿Es eso lo que encontramos en la Escritura? No, en absoluto. Ya la misma palabra de Jesús: mejor le fuera que el hombre si nunca hubiera nacido. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, porque solamente puede recibir condenación porque pecó completamente contra la luz que él había recibido continuamente. Realmente él se condenó a sí mismo y murió la muerte de maldición. Veremos cuando él se quita la vida de la manera que lo hace, aunque sí, él estaba pues arrepentido en el sentido de que sentía el dolor por lo que había hecho, pero esto no fue un arrepentimiento según Dios, no fue un arrepentimiento para salvación. Entonces vemos que él fue condenado por Dios por lo que hizo. No fue condenado por Dios por ser criatura de Dios. No fue condenado por Dios por ser el instrumento por el cual Cristo haría su obra de salvación. Él fue condenado por Dios por su maldad, por su infidelidad, por su traición, por su endurecimiento de corazón. Él fue, pues, condenado por Dios justamente porque eso lo hizo él de su propio corazón. Eso lo hizo él de su propia voluntad. Nadie le obligó. Dios no lo obligó. Cristo no lo obligó. Es lo que había en su corazón. Lo hizo él voluntariamente. Y al hacerlo él voluntariamente, cumplía los propósitos eternos de Dios. Bien, pues ante todo esto, creo que es bueno que tengamos pues presente esta enseñanza. Dios es soberano, pero esto no exime nuestra responsabilidad. Dios es soberano. Esto nos tiene que guardar de vernos a nosotros como el actor de nuestras vidas, como hemos visto en el primer punto. Pero también esto no exime a nosotros de la responsabilidad de nosotros, de nuestros actos. Y a la luz de lo que hemos visto, hemos de ver nuestra propia responsabilidad en cuanto a lo segundo que hemos visto. ¿Estamos verdaderamente en comunión con Cristo? ¿Andamos en compañerismo con Él? Somos responsables también de ello, porque el Señor nos está mostrando continuamente su favor y su misericordia y su compañerismo para con nosotros. Para lo cual hemos de también buscarnos a nosotros mismos y nuestro propio corazón y ser llevados al autoexamen y decir, pues como los discípulos decían: ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Estoy andando conforme a tu voluntad? ¿Estoy haciendo, pues, andando los caminos que tú me das a andar según la luz también que tú me das en tu palabra? ¿Estoy andando en comunión contigo, guardando tu palabra de corazón? Examinemos, pues, por lo tanto, nuestros corazones a la luz de la palabra del Señor y aferrémonos también, por lo tanto, y acerquémonos también, por lo tanto, a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.